Bien, jóvenes, vamos a ver el tema de movimiento vertical de caída libre. En este tema vamos a ver la importancia que tiene la aceleración de la gravedad en nuestra vida diaria y cotidiana. Vamos a observar también que este movimiento es un movimiento acelerado que cumple las mismas características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En otras palabras, el movimiento vertical de caída libre es un movimiento semejante al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Observemos lo siguiente. A ver, cuando nosotros soltamos diferentes cuerpos, vamos a notar que estos se dirigen siempre hacia tierra, ¿no? Y la pregunta puede surgir, ¿por qué van a caer los cuerpos? Y la respuesta también es simple, ¿no? Van a caer porque son atraídos por la tierra. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué son atraídos por la tierra? Bien, la masa de los cuerpos, por muy pequeña que sea, por muy diminuta que sea, interacciona con la masa de la Tierra. Por lo tanto, producto de esa interacción, surge una fuerza de atracción entre los mismos, ¿sí? Y esta entonces es dirigida hacia el centro de la Tierra. Veamos esta situación. Si soltamos un cuerpo macizo, este se va a ir verticalmente hacia abajo. Sin embargo, si soltamos un cuerpo ligero, como una pluma, también vamos a ver que se va hacia abajo, pero observa el movimiento que realiza. Realiza como un movimiento de vaivén, ¿cierto? Su movimiento ahí no es rectilíneo. En cambio, para la esfera sí es rectilíneo. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Sí? Ya sabemos que los cuerpos caen, pero ahora nos preguntamos, ¿y por qué no caen igual? ¿Sí? ¿Por qué los cuerpos pesados van de frente, de manera recta, y los cuerpos ligeros, como una hoja de papel o una pluma, hacen ese movimiento de vaivén? ¿Por qué ocurre eso? Y entonces vamos a entrar a lo que nosotros vamos a denominar la caída libre de los cuerpos. ¿Sí? ¿Qué será la caída libre de los cuerpos? Mira, si nosotros queremos estudiar bien el movimiento de los cuerpos, lo que vamos a considerar es lo siguiente. Primero, sabemos que los cuerpos son atraídos por la Tierra. Sin embargo, si yo quiero evitar ese vaivén que hemos visto en la pluma o ese vaivén que observamos en las hojas de papel, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a despreciar la influencia del aire. Profe, ¿por qué el aire? Porque fíjate, en la antigüedad se creía que los cuerpos más pesados caían más rápido a tierra, ¿no? Aristóteles había mencionado eso. Sin embargo, Galileo, muchos siglos después, demostró que esto no era así, que los cuerpos iban a caer a destiempo no por la masa que tuvieran, sino iban a caer a destiempo por la influencia del aire. Él mencionó que si nosotros dejáramos de considerar al aire, todos los cuerpos caerían, soltados desde la misma altura, evidentemente, caerían al mismo tiempo. Eso fue una revolución para su tiempo. Muchos no creyeron, obviamente, ¿no? Pero sin embargo, la teoría mostraba que era así. Vamos a ver más adelante un video respecto de esto, pero por ahora vamos a decir que decimos que es de caída libre cuando consideramos que los cuerpos solamente son atraídos por la Tierra y se desprecia la influencia del aire. Y en realidad lo podemos ampliar a que se desprecia cualquier influencia de cualquier tipo. Las consecuencias que nos da esto es lo siguiente, que los cuerpos ahora van a caer de manera recta. Todos los cuerpos van a caer de manera recta. Es decir, por más ligeros que sean, por más que sea una pluma, una hoja de papel, todos van a caer de manera rectilínea. ¿Qué otra consecuencia se tiene? Que sobre todos los cuerpos va a actuar la misma aceleración. A esta aceleración nosotros le denominamos la aceleración de la gravedad, ¿sí? Cuyo valor depende del lugar de la Tierra donde nos encontremos. Sin embargo, nosotros para efectos didácticos y prácticos vamos a considerar que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Considera, ¿sí? Que nosotros vamos a hacer este redondeo
para facilitar, ¿no? Lo que vamos a realizar, ¿m? Las operaciones que vamos a realizar. Entonces, la aceleración de la gravedad la vamos a considerar como 10. Ojo, he dicho bien, aceleración de la gravedad que va a ser igual a g. Otra consecuencia es que todos los cuerpos soltados desde el mismo nivel llegan al mismo tiempo. Esto puede parecer a simple vista algo ilógico, pero vamos a ver en el siguiente video que no lo es. Te invito a que por favor puedas ver el video siguiente, que es algo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se realiza en un laboratorio de la NASA, donde lo que se hace es quitar el aire, ¿sí? Quitar el aire, grande cantidad de aire, ¿no? Y se realiza el experimento, pues precisamente de soltar dos cuerpos de masas diferentes y se observa, ¿no? En una primera instancia que caen diferentes. ¿Por qué? Porque todavía existe el aire. Y cuando se extrae el aire, van a caer al mismo tiempo, ¿sí? Te invito a ver este video. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all.
Bien, jóvenes, vamos a continuar con el tema de movimiento vertical de caída libre. En el video hemos visto que los cuerpos, cuando no influye la influencia del aire, pues descienden libremente y no importa la masa que tengan. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, dada esta situación donde no se considera la influencia del aire, nosotros podemos indicar que la única influencia que se ejerce sobre el cuerpo va a ser la atracción de la Tierra, la gravedad. Por lo tanto, todos los cuerpos van a descender con la misma aceleración. Esta aceleración notable es de, vamos a considerarlo, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la velocidad va a aumentar de 10 en 10, ¿sí? Cuando desciende. Y cuando sube, va a disminuir de 10 en 10. Empecemos viendo el descenso de los cuerpos, ¿sí? Si el cuerpo empieza a descender, lo va a hacer en línea recta, ¿sí? El cuerpo va a ir aumentando su velocidad, fíjate, en un primer segundo 10, en el segundo 20, en el tercero 30 y en el cuarto 40 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que su velocidad aumentó segundo a segundo en 10. Fíjate que la trayectoria es recta, la velocidad está cambiando, la aceleración es constante, por lo tanto, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, con la única situación diferente que es un movimiento vertical. De ahí el nombre de vertical de caída libre. Por lo tanto, se deben usar las mismas ecuaciones del MRV. Es decir, si quiero calcular la altura, será la semisuma de velocidades por el tiempo. Si quiero calcular la velocidad final, será la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Si quiero otra vez calcular la altura y no tengo la velocidad final, pero sí tengo la aceleración, voy a utilizar esta ecuación, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración. Aquí en esta aceleración se va a poner la gravedad, ¿sí? Multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y finalmente, cuando no se conozca la velocidad, el tiempo, es recomendable usar esta ecuación, ¿sí? Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Veamos algunos ejemplos para clarificar un poco lo que estamos mencionando, ¿sí? Veamos. Me dice acá que se tiene un cuerpo que es soltado desde cierta altura y demora en llegar al piso 4 segundos. Determine la velocidad de impacto y la altura que desciende. Entonces, esto tenemos que hacerlo paso a paso, ¿no? Lo primero que debo notar es que si me está diciendo que el cuerpo es soltado, su velocidad al principio debe ser 0. El cuerpo va a descender en línea recta y va a demorar, según lo que me dice el problema, 4 segundos en llegar al piso, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es determinar primero la velocidad de impacto. Fíjate, los datos que se tienen van a ser los siguientes. Velocidad inicial 0, tiempo 4 segundos y la aceleración de la gravedad, que no me lo dicen, pero se entiende que vale 10 metros por segundo al cuadrado, porque vamos a considerar que es un movimiento vertical de caída libre. Entonces, esta es la ecuación para calcular la velocidad final. Necesito la velocidad inicial que se tiene, necesito la gravedad que se sabe y necesito el tiempo que también me dan de dato. Entonces reemplazamos la información. Velocidad inicial 0 más la gravedad que es 10 multiplicado por 4. ¿Cuánto nos sale esto? Claro, 40 metros por segundo. Esa es la velocidad final. Ahora me están pidiendo que determine la altura. Lo puedo hacer utilizando la semisuma de velocidades, porque ya conozco la velocidad final, ¿no? Conocía primero la velocidad inicial, ahora conozco la velocidad final, y por lo tanto, esto resulta bastante sencillo. A ver, veamos. Reemplazamos 0 más 40 dividido entre 2 y todo eso por 4. 40 entre 2 es 20. 20 por 4 es 80. 80 metros. Esa es la altura que desciende. Esa es la altura desde la cual fue soltada. ¿Sí? Como ven, no es complicado si seguimos las indicaciones adecuadas, reconocemos en los datos, ¿sí? Leyendo bien. Así que veamos otro ejemplo. Me dice acá que un cuerpo es lanzado ahora verticalmente desde el piso con 50 metros por segundo hacia arriba.
determina el tiempo de subida y la altura máxima que logra subir. A ver, veamos. Si es lanzado con 50 metros por segundo, el cuerpo asciende, ¿sí? Asciende y llega a un punto en el cual su velocidad va a ser igual a ¿cuánto? A cero, claro. Ahora, lo primero es que yo no conozco el tiempo que demora en subir. ¿Se puede saber? Por supuesto que sí, ¿no? Recuerda que segundo a segundo disminuye de 10 en 10. Entonces, puedo hacer algo bastante sencillo, ¿no? Digo, para llegar a cero, ¿cómo lo va a hacer? Primero de 50 pasa un segundo es 40, pasa otro segundo es 30, pasa otro segundo es 20, pasa otro segundo es 10 y pasa otro segundo es 0. ¿Cuántos segundos pasaron? 5. Eso sería un modo para poder determinar el tiempo de subida. Pero otro sería el utilizar la ecuación. Yo conozco que la velocidad final es 0, conozco que la velocidad inicial es 50 y sea que además la gravedad le hace disminuir. Como le hace disminuir, voy a considerar que es negativo, menos 10, multiplicado por el tiempo que no se conoce. Entonces acá sería así, ¿no? 0 va a ser igual a 50 menos 10 por el tiempo. Menos 10 pasa al otro lado y sería 10t igual a 50. Ahora 10 pasa a dividir y me va a quedar 5 segundos. El tiempo, igual que en la situación que estábamos razonando, de segundo en segundo nos sale 5 segundos. Una vez que conozco eso, puedo también determinar la altura máxima, ¿no? Como conozco la velocidad inicial y final, hago la semisuma. 50 más 0 entre 2, ¿sí? Todo eso multiplicado por el tiempo, que es 5. ¿Cuánto me quedaría? 25 por 5, 125 metros, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a proceder a desarrollar algunos ejercicios de tu libro, ¿sí? A estar bastante atentos. Bien, joven, vamos a empezar la resolución de los problemas. Página 65. ¿Sí? Pregunta número 1, me dice. Se suelta un cuerpo y se desprecia la resistencia del aire. Quiero calcular la rapidez después de 3 segundos. Fíjense, si me está diciendo que se suelta, lo que tengo que considerar es que la rapidez inicial de ese cuerpo va a ser igual a 0. ¿Está bien? Otra cosa es que la aceleración de la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. Eso ya lo conocemos. Entonces, con esta información podemos reemplazar, ¿no? Yo quiero la rapidez final, ¿no? Es decir, la velocidad después de 3 segundos. La inicial vale 0, la gravedad es 10 y eso lo multiplico por el tiempo, que va a ser igual a 3. Por lo tanto, la rapidez final resulta 30 metros por segundo. ¿Sí? 30 metros por segundo. Ahí está. Vamos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3 también me están pidiendo que determine la rapidez, pero cuando han pasado 2 segundos. Pero hay algo importante que notar acá. Ya la rapidez inicial no va a ser 0, sino existe una rapidez inicial que es igual a 15 metros por segundo. Nuevamente acá la aceleración de la gravedad tiene que ser igual a 10 metros por segundo, eso no hay que olvidarlo, al cuadrado, ojo, y simplemente es cuestión de reemplazar en esta ecuación, ¿no? Entonces la rapidez final será igual a ¿qué? A la inicial, que es 15, sumado con la gravedad, que es 10, multiplicado por el tiempo, que es 2. Bueno, acá tenemos que la rapidez final va a ser igual a ¿qué? A la suma de 15 más 20. Así es, más 20. ¿Cuánto nos sale esto? La rapidez final entonces nos sale igual a 35 metros por segundo. 35 metros por segundo. Ahí está. Bien, vamos ahora a determinar la pregunta número 4. Fíjense, en la pregunta número 4 tenemos que hacer lo siguiente. Me están pidiendo el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo en toda esta trayectoria. Entonces lo primero que yo sé es que el cuerpo va a subir y luego va a descender. ¿Sí?
sube hasta que se le acaba la velocidad. Es decir, hasta que acá la velocidad debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Entonces tengo que considerar un primer tiempo que le puedo llamar un tiempo 1 de subida y luego un tiempo 2 de bajada. La suma de ambos es el tiempo de vuelo. Podemos hacerlo de dos maneras. La primera, primero calculo el tiempo de subida, ¿no? Si yo tengo que acá la rapidez es de 10 metros por segundo, siempre el tiempo de subida, jóvenes, se va a calcular de la siguiente manera. La velocidad de lanzamiento dividido entre la gravedad. Entonces, para el tiempo 1, que es el tiempo que demora en subir, va a ser igual a ¿cuánto? Se lanzó con 10 y la gravedad también es 10. Por lo tanto, demora en subir ¿cuánto? 1 segundo. Ya está. Ahora necesito saber el tiempo 2. Fíjate que acá la velocidad inicial en la bajada es 0, la velocidad final es 20 y necesito el tiempo. Entonces, utilizando esta ecuación que ya hemos usado con anterioridad, velocidad final, ¿sí? Acá, velocidad final igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. No sale problema. La rapidez final es 20, la rapidez inicial es 0, 0 ahí, la gravedad es 10 y lo multiplico por el tiempo. Noto acá que 20 va a ser igual a ¿cuánto? A 10t. Se puede cancelar y el tiempo va a ser igual a 2 segundos. El tiempo 2 va a ser igual a 2 segundos. Por lo tanto, el tiempo total, el tiempo de vuelo es la suma. Sería 1 para subir y 2 para bajar. Esto nos sale 3 segundos. Listo. Voy a conservar. Un momentito, vamos a seguir el cargador antes que se cargue. Bien, jóvenes, ya terminaste de copiar esta parte. Vamos a los siguientes problemas. A ver. Problema 6. Me dice un cuerpo es lanzado con 216 kilómetros por hora. ¿Sí? 216. Entonces tendríamos que transformarlo y multiplicarlo aquí. Y multiplicarlo aquí por 5 sobre 18. Ahí estaría. Efectuando la operación, acá me saldría, a ver, 60 metros por segundo. Muy bien, esta es la rapidez de lanzamiento. Sí, la rapidez de lanzamiento. Me dice, ¿qué rapidez tendrá luego de 6 segundos? Entonces, cuando han pasado 6 segundos, quiero conocer cuál es su rapidez. Entonces veamos. Yo sé que la rapidez final es igual a la inicial
más la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo. Reemplazamos. La final no la conozco. La rapidez inicial es de 60. Dado que el cuerpo está subiendo, la gravedad le quita velocidad de 10 en 10. Por lo tanto va a ser menos 10 multiplicado por el tiempo, que vale 6 segundos. Bueno, ¿qué notamos acá? Que nos va a salir 60 menos 60, 0. Quiere decir que después de 6 segundos logra llegar a su altura máxima. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a desarrollar los problemas de la página 66 aplicando lo aprendido. ¿Sí? Vamos a resolver 3 preguntitas ahí. La pregunta número 1 me dice: un cuerpo es lanzado con 80 metros por segundo y quiero saber cuál es su velocidad cuando han pasado 5 segundos. Bueno, esto es bastante sencillo, ¿no? La rapidez final va a ser igual a la rapidez inicial. Ha sido lanzado con 80. Nuevamente, fíjate, como el cuerpo sube, entonces la gravedad debe ser negativa. Menos 10 por el tiempo, que vale en este caso 5. Ahí está. Por lo tanto, la rapidez final va a ser igual a ¿cuánto? A 80 menos 50. La rapidez final va a ser igual finalmente a 30 metros por segundo. Ahí está, 30 metros por segundo. Sigamos con el siguiente problema. Me dice: un cuerpo es lanzado hacia abajo, la pregunta 3, con 20 metros por segundo. Después de 3 segundos, ¿cuál será su rapidez final? Algo similar, ¿no? La rapidez final, que va a ser igual a la rapidez inicial, que vale 20. Ojo que ahora cuando baja va aumentando, ¿no? Por lo tanto pongo 10 acá de gravedad más 10 por el tiempo, que es 3 segundos. La rapidez final será entonces ¿cuánto? La suma de 20 y ¿cuánto nos sale acá? 10 por 3 va a ser igual a 30. Finalmente la rapidez final nos sale 50 metros por segundo. Ahí está. 50 metros por segundo. Y vamos a la pregunta número 5, que es bastante interesante. Me dice: un cuerpo es lanzado con V y luego de 4 segundos duplica su velocidad. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la rapidez V? Entonces, ahora, duplicó su velocidad, quiere decir que la velocidad final es 2V. He lanzado con V y cuando baja la gravedad es positiva, entonces es 10 y lo multiplico por el tiempo, que vale 4. Ahí está. V pasa a restar y me queda V, 2V menos V sube y acá me queda 40. 40 metros por segundo. Eso sería su rapidez inicial y es lo que me están preguntando. Bien, jóvenes, la tarea para el día de hoy es la tarea domiciliaria de la página 67. A ver si lo presentas, por favor. Y nos vemos en la plataforma.